donde mis abuelos, mis padres, mis hermanos, mis primos, mis amigos, varios de ellos los veo acá, ¿no? Aquí crecí hasta cuando acabé el colegio de bachilleres. Posteriormente me fui, pero regresé a Oaxaca porque las tlayudas nos vuelven a llamar, ¿no? Y ahora soy vecino de ustedes, vivo en la Reforma Agraria, pero mis raíces de niño, de joven, se encuentran en esta colonia que tenía por nombre Colonia Proletaria Miguel Alemán Valdés. Este nombre que se fue borrando poco a poco hasta quedar en la Colonia Miguel Alemán, ¿no? Y como le decíamos nosotros los más jóvenes en los años 80, la Coleman, ¿no? Y así nos referíamos a este entorno lleno de tierra, de lodazales, de bilolos, de ranas, sin energía eléctrica, sin agua. Esta era nuestra colonia. Bueno, pero quisiera hablar un poco del maestro Santillán, que se encuentra aquí a mi izquierda, amigo de mi padre, también profesor, y de mi madre, que fue 30 años maestra en esta escuela Cabrera Carrasquedo. El maestro Santillán, o el profe, como le decimos cariñosamente, es originario de Teococuilco, de la Sierra Juárez. Sus antepasados estuvieron en la lucha de la revolución. Casi pocos saben de ellos que sus antepasados fueron revolucionarios. Realizó sus estudios de primaria en el internado Ignacio Mejía, creo que por todos conocidos, junto a la iglesia de Guadalupe, en el Llano o Paseo Juárez. La secundaria la estudió en la Escuela por Cooperación, después cursó el bachillerato en el Instituto Autónomo de Ciencias y Artes del Estado, hoy Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Se graduó como profesor de educación primaria en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, como muchos de los maestros que habitaron esta colonia. Y de ahí me surge una pregunta. La mayor parte de los que estuvieron en esta colonia, por lo menos un 50% de ellos son profesores, y creo que el profesor Santillán no me dejará mentir. Y entonces yo me pregunté, bueno, ¿y por qué no se llamó en su momento la colonia del maestro, no? Pero la respuesta la encontrarán en el libro, no se las quiero decir, por eso es importante que consulten el libro, por qué se llama Miguel Alemán Valdés, y su nombre correcto sería Proletaria Miguel Alemán Valdés, que es como está en las escrituras. Posteriormente, el maestro Santillán estudió la especialidad y la maestría en Psicología Educativa y Orientación Vocacional en la Escuela Normal Superior de México y la maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde muy joven, el profesor Santillán fue líder estudiantil y posteriormente un líder sindical. Por eso quiero pedirles a todos ustedes que le den un fuerte aplauso aquí al profe Santillán, por favor. Bueno, y aquí viene una pregunta que cuando el maestro me invitó amablemente a comentar el libro me hice, bueno, ¿cuál es la importancia que tiene este libro que habla sobre un pedazo de tierra, un jirón, como él dice en la introducción de su libro? ¿Por qué saber quién es quién en la colonia alemana? Algo que en la antropología de los años 80, que pues, desafortunadamente es norteamericana, se llama el who is who, o sea, quién es quién. Este libro que tengo en mi mano, hay un apéndice de biografías de cada uno de los fundadores de esta colonia. Y es maravilloso ver a quiénes y cómo se formó esta colonia. Había guaracheros, había profesores, comerciantes, carpinteros, músicos, o sea, había una pléyade de gente muy diversa. Y ese es el valor de este libro, porque nos retrata quién era quién en esa colonia, de cuáles eran sus orígenes, de qué parte de Oaxaca eran, qué sus estudios tenían, qué formación tenían. Pero también es importante este libro porque el maestro desmenuza la historia de esta colonia. Esta colonia que se formó el 2 de febrero de 1952 y los trazos de ella se llevaron a cabo en el mes de marzo. Señala el maestro Santillán en su libro que los primeros integrantes del comité de esta colonia fue Francisco Ramón Méndez, Miguel Polo Chavarría, Manuel López Gatica, Felipe Ríos Parada y un señor de nombre Porfirio.
estos personajes están ilustrados en una fotografía bastante conmovedora de nuestra colonia, donde se ven estos personajes haciendo los trazos de este pedazo de jirón de tierra que es alemán. Pero también estos fundadores de la colonia tienen un origen político muy importante, y también por eso es lo valioso del libro. En los años 50, cuando se forma la colonia, había dos grandes frentes, el de la CROC y el de la CNC, unos más oficialistas que otros. La CROC era el brazo oficial del gobierno del Estado, y la CNC tenía tendencias pues magonistas, anarquistas. En los años 40, Flores Magón había desplegado una serie de libros y de textos sobre la importancia que era el anarquismo, y Oaxaca, siendo tierra de ellos, pues no podía estar exentos, ¿no? Muchos de estos inquilinos que formaron esta colonia venían de esta liga inquilinaria de la cual habla el profesor en su libro. Pero también, como él ya señaló, una gran cantidad de los primeros pobladores de esta colonia eran de Amiahuatlán, y les decían los cuerudos precisamente porque usaban esas chamarras tipo capulinas que les llaman, que tienen pedacitos de cueros por todos lados, ¿no? Creo que el libro también, aparte de que nos da muy puntualmente cómo fue desarrollándose cada uno de las diferentes etapas de nuestra colonia, habla de tres momentos importantes y de tres edificios que marcarían este contexto urbano de la colonia Miguel Alemán. El primero de ellos, lo tenemos aquí a la izquierda, es la escuela primaria Venustiano Carranza. El segundo sería el mercado Venustiano Carranza, que está justo atrás de la escuela, y después de la escuela, la capilla de la Virgen de Fátima. Ambas se iniciaron en 1953, chistoso el año, ¿no? Porque en 1953 tres grandes proyectos urbanísticos de esta colonia se inician, y se inician no fácilmente, porque como bien apuntaba el maestro Santillán, siempre ha habido diferencias en la colonia, porque es la naturaleza de los seres humanos. Si todos los seres humanos pensáramos igual, qué aburrido sería, ¿no? Entonces siempre hubo un grupo que se oponía a alguna obra o estaba en contra de ese comité, pero es parte de esta naturaleza. Lo que es importante saber es que a pesar de todas esas diferencias que han existido, la colonia siempre ha estado unida, y eso lo vamos a ver a lo largo de este texto, ¿no? Pero siempre, como les digo, hay un frijol en el arroz. El 5 de febrero de 1953, la Unión de Inquilinos de Oaxaca, adherida a la CNC, como ya les dije, a la CROC, le solicita al gobernador del estado que saque a todos estos paracaidistas que vivían en esta colonia. ¿Por qué creen? Sí, que sacaran a todos, a mis padres, a mis abuelos, a sus tíos, a sus primos. El pretexto es que decían que estas tierras eran de muy mala calidad, que eran insalubres, ¿no? Pero el trasfondo de la petición de los de la Unión de Inquilinos de Oaxaca era que a ellos también les dieran tierras. No había otra, ¿no? Entonces, detrás de este movimiento no es que nos sacaran a nosotros o a nuestros viejos fundadores, sino realmente lo que ellos pedían es que se les dieran tierras. Pero fue muy bueno, porque ese frijol en el arroz de 1953 lo que hizo es que todos los colonos de la Miguel Alemán, de esta colonia, formaran la asociación civil Colonia Proletaria Miguel Alemán Valdés a finales de 1953. ¿Para qué se formó esta unión? Se preguntarán, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de hacer una asociación civil? Bueno, primera era defenderse contra estas personas que nos querían sacar de la colonia, y segundo, empezar la escrituración de los terrenos de la colonia. Este paso se dio ya en 1956 con el primer comité para la escrituración de los lotes, que estuvo integrado por las siguientes personas, y me voy a permitir citarlos porque hay hijos de algunos de ellos acá. Lorenzo López Domínguez, presidente; el profesor Natalio Ramírez Pérez, secretario; la profesora Évila Pérez Barahona, tesorera; el ingeniero Nemesio Guzmán, vicepresidente; y como vocales el profesor Hermelindo Santos y el profesor Santillán.
Ese es el primer paso de la colonia, porque había una incertidumbre de los colonos porque no tenían títulos de propiedad. Creo que esta unión es lo que dio el primer fruto, la escrituración. El segundo fruto viene el 22 de junio de 1968, cuando se integra el Comité Pro Introducción del Drenaje y la Pavimentación de las calles de la colonia. Pues en el Alemán caminaba uno entre charcos, ranas, peces, aguas sucias, lodo y todo lo demás, carrizales. No, yo recuerdo muy bien cómo era la colonia, ¿no, Chava? ¿Te acuerdas? Aquí mi amigo Salvador Flores y por ahí mi compadre Víctor, que salíamos a jugar fútbol, éramos unos niños. Llegábamos todos enlodados, ¿no? Y bueno, este comité del 68 también se encuentran varias personas por acá, hijos de ellos. Estaba integrado por el profesor Pablo Zafra Soriano, presidente, el profesor Andrés Santiago Mayoral, secretario, el profesor Octaviano Zárate Reyes, tesorero, Ernesto Villavicencio, que ahí vivía, que estaba la CONASUPO, que era el administrador por muchos años de la CONASUPO, y Fernando Torres Martínez. Estos eran los vocales. Recuerdo, y esa es una anécdota que no está en el libro del maestro, que cuando recién pavimentaron la colonia, nosotros vivíamos en Lerdo de Tejada, había una tortillera que se llamaba Doña Guillermina, que eran de Saxila, y nosotros poníamos nuestras porterías con adobes, ¿no? ¿Y saben qué nos dijo? Quiten esos adobes porque están ensuciando el pavimento. Y lo tuvimos que quitar y barrer porque pues, tenía una semana que habían pavimentado la colonia Alemán. A la postre, la colonia está llena de hoyos y baches y si doña Guille viviera, se hubiera muerto, ¿no? Después viene otro gran logro, creo, de la colonia, y estoy hablando de los logros porque de eso se trata el libro. En 1969 se pone en funcionamiento la Escuela Secundaria Particular Mixta Nocturna Justo Sierra, justo acá, en lo que era antes, ahora es una escuela nueva, ¿no? Varios conocidos míos estudiaron ahí la secundaria. Su primer director fue el profesor Baltasar Ramírez Cruz, el subdirector fue el maestro Santillán, el profesor de matemáticas, el profesor Héctor Pinacho, el profesor de español fue el Fidel Gómez Ramírez, mi vecino del lado izquierdo de la casa de mis padres, la profesora Adelina Aragón de Ciencias Sociales y Pablo Zafra de Educación Artística. Después de estos logros viene algo que vendría a cambiar la configuración físico-espacial de nuestra colonia. Todos recordamos la inundación de 1969, ¿no? Si se recuerdan, todos creo que los que estamos aquí ya somos un poquito no tan jóvenes, a excepción de los de la banda de música. Me acuerdo muy bien. Muchos colonos abandonaron sus terrenos y se refugiaron en Donají y en San Luis Beltrán, otros más en la escuela. Pero ¿qué pasó? Muchos de ellos abandonaron sus terrenos y con ellos se perdieron las experiencias y sus sueños. Y en cambio llegaron otros que le imprimieron a la colonia nuevos bríos, nuevas esperanzas, nuevos sueños. Y es así como este año del 69 sería uno de los años fatídicos para nuestra colonia. La inundación solo nos dejó agua. En el año de 1996 se inicia el trámite de construcción del nuevo edificio de la escuela primaria Manuel Cabrera Carrasquedo, mismo que será inaugurado el 30 de noviembre de 1998, ¿verdad, director? Sí es, ok. Pues vamos bien. Para no hacerlo mucho más largo esta presentación, hablaré de algunos sucesos en la época contemporánea de nuestra colonia. Los primeros de ellos van desde la introducción de este concreto hidráulico hasta las barricadas del 2006. La protesta organizada de la sociedad civil para impedir la tala de los árboles de símbolos patrios, único pulmón de nuestra colonia. La inesperada pérdida de seres queridos por el COVID que nos arrancaron de tajo amigos, conocidos y familiares. Bueno, para concluir, les quiero decir que después de haber leído Abuelo de Pájaro, el libro, me queda claro que es una colonia que desde sus orígenes ha sido aguerrida, de lucha,
que no ha permitido a lo largo de su historia que se vulneren sus derechos, que los logros históricos como son la dotación de terrenos, la escrituración, la introducción del agua, del drenaje, la pavimentación, la electrificación, la educación, el mercado, la iglesia, entre otros, ha sido posibles por su capacidad de organización que ha demostrado por encima de los intereses particulares. Estos intereses han estado hechos a un lado por los vecinos y han privilegiado los intereses colectivos en términos muy sencillos de lo que hoy se conoce la participación ciudadana. Sin esta participación ciudadana, la colonia Miguel Alemán no sería nada. Deseo que esta participación constante de lucha y de organización de la colonia perduren y que los intereses mezquinos que se pueden avisorar siempre como hasta ahora salgan derrotados. Gracias.